el proceso político-social contemporáneo desde 1961 a 1966. Al producirse el ajusticiamiento de Trujillo, Balaguer se encontraba en el poder como presidente títere desde el 3 de agosto de 1960. En este momento salieron a la luz diversos partidos con el fin de acabar con los últimos remanentes de la tiranía. Una lucha difícil, ya que el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, comandado por Johnny Aves García, empezó una persecución contra los héroes del ajusticiamiento y otros antitrujillistas. Al día siguiente del magnicidio, Ramfis regresó con el propósito de tomar el poder ocupándose de las Fuerzas Armadas. Para simpatizar con la población, Balaguer tomó algunas medidas económicas que favorecían al pueblo, al mismo tiempo que surgían y salían a la luz organizaciones políticas como el 14 de junio, la Unión Cívica Nacional y el PRD llegaba al país haciendo manifestaciones proclamando el fin de la dictadura. La injerencia de los Estados Unidos en los asuntos nacionales para lograr una democratización por temor al comunismo, que ya se había instalado en Cuba por manifestaciones similares enmarcadas en el contexto de Guerra Fría, mermaba estas revueltas. Balaguer contaba con la confianza de los Estados Unidos, lo que lo llevó a emprender una campaña en contra de todos los revolucionarios, acusándolos de comunistas. Pero la población continuó con las revueltas y Estados Unidos arribó a un acuerdo con la Unión Cívica Nacional y sectores influyentes para establecer un Consejo de Estado presidido por Balaguer con el fin de reformar la Constitución y celebrar elecciones, logrando que la OEA levantara las sanciones que habían sido impuestas al país durante la dictadura de Trujillo. Pero dentro del mismo Consejo existían rivalidades entre Balaguer y la Unión Cívica Nacional, cuyos miembros fueron atacados por Pedro Rodríguez Echavarría, jefe de las Fuerzas Armadas, aliado de Balaguer. De inmediato se forma una junta cívico-militar presidida por Humberto Bogar, pero 2 días después un grupo de oficiales apresó al jefe de la junta y estableció un segundo Consejo de Estado presidido por Rafael Bonelli, saliendo Balaguer al exilio. La meta principal era garantizar las elecciones para el 20 de diciembre de 1962. En ellas participaron 2 fuerzas políticas: la Unión Cívica Nacional, con su candidato Viriato Fiallo, que concentró su campaña en la clase media urbana y sectores de la alta burguesía comercial, mientras el PRD, con Juan Bosch, se concentró en los campesinos, que constituían el 70% de la población. La Unión Cívica Nacional, apoyada por Estados Unidos, acusó a Juan Bosch de comunista, y a pesar de que la Iglesia se puso en contra de su candidatura, no se pudo demostrar su vinculación, ganando las elecciones y convirtiéndose en el primer presidente democrático elegido después de la dictadura. Su gobierno lo basó en un plan de austeridad y política de diálogo con Estados Unidos y países europeos, consiguiendo financiamientos que ayudaron a solventar grandemente la economía. Pero su personalidad honesta le hizo entrar en conflicto con los Estados Unidos por rescindir el contrato con la Esso Standard Oil y la creación de la ley tope del azúcar, que perjudicaba los intereses norteamericanos, así como otras medidas y leyes de su nueva constitución que lo distanciaron de los principales poderes, provocando su derrocamiento el 25 de septiembre de 1963, estableciéndose un triunvirato con los militares golpistas presidido por Emilio de los Santos. El 21 de diciembre de 1963, el líder del 14 de junio, Manolo Tavares, es asesinado por órdenes de integrantes del triunvirato, algo que no fue bien visto por su presidente y renunció, instalándose en su lugar Donald Reed Cabral. En Estados Unidos, el presidente Kennedy había sido asesinado ocupando su puesto el vicepresidente Lyndon B. Johnson, quien reconoció el nuevo triunvirato. Las aspiraciones de Donald Reed Cabral de seguir en el poder hizo que sus otros miembros renunciaran. El coronel Rafael Fernández Domínguez preparaba el restablecimiento del gobierno constitucionalista. Por otro lado, existía un grupo de militares encabezados por el coronel Ney Nivar Seijas con el propósito de traer a Balaguer, y el coronel Elías Wessing y Wessing dirigía otro clan militar sostén del triunvirato. Donald Reed Cabral tomó represalias contra los militares constitucionalistas, mandando al jefe del ejército Rivera Cuesta al campamento 16 de agosto, pero este fue apresado. Mientras el dirigente del PRD, Peña Gómez, que se encontraba en el programa Tribuna Democrática, llamó al pueblo a apoyar el levantamiento, recibiendo el apoyo de las masas, quienes se tiraron a las calles, llamando el retorno de Juan Bosch y la salida del triunvirato, comenzándose así la Revolución de Abril de 1965. Soldados valientes, empezó
Las masas quemaron el local de la Unión Cívica Nacional y marcharon al Palacio para exigir la salida de don Enrique Cabral, designando a José Molina como presidente provisional. El pueblo salió al puente Duarte para impedirles el paso. La llamada apoyo de los anticonstitucionalistas de Estados Unidos y la presencia de Camaño y Montes Arache, jefe de los hombres rana, excitaron los ánimos, terminando con la derrota de estos. A su derrota instalaron una junta militar propuesta por el embajador de Estados Unidos, Bennett, con la finalidad de solicitar la intervención norteamericana por temor a los comunistas. El 28 de abril de 1965, la intervención norteamericana ya era un hecho. Bosch sugirió poner como presidente a Camaño, líder militar de la revolución, quien negoció con la OEA un acuerdo de paz, donde se les reconoció a los norteamericanos la zona de seguridad. El repudio internacional que ganaba los Estados Unidos los llevó a formar un gobierno de reconstrucción nacional presidido por Antonio Inver Barreras con el propósito de hacer ver que la intervención era buena. Mientras tanto, la OEA buscaba un acuerdo que le pusiera fin a la intervención, la designación de un gobierno provisional bajo el mando de Héctor García Godoy, dirigente del Partido Reformista, y la celebración de elecciones en junio de 1966, la redacción de un acto institucional inspirado en la de 1963, mientras ahora las fuerzas invasoras quedaban disfrazadas bajo el nombre de Fuerza Interamericana de Paz. A las elecciones se presentaron dos partidos, el Reformista con Balaguer y el PRD con Juan Bosch, ganando las elecciones el Reformista mediante el apoyo de Estados Unidos y su política de ataque contra Bosch y el fraude electoral.